Retornamos, Realidad en Contexto, por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está la imagen nítida de Boreal Televisión. Bien, y como siempre, como cada jueves, nos acompaña el licenciado Reinaldo Enríquez, que viene a abordar temas de derecho, y para nosotros es un placer tenerlo cada noche en de los jueves, ¿verdad? En su programa Realidad en Contexto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Placer tenerlo con nosotros. Es importante abordar un tema tan significativo, tanto para los interesados, las partes que intervienen en el proceso civil, como para los abogados Nobel que a veces no saben interpretar las etapas del proceso y las situaciones que se dan en materia civil. Licenciado, hábleme de eso, de las etapas del proceso civil en materia civil. Bueno, porque hay una situación. En la República Dominicana existen 2 grados jurisdiccionales. Es decir, primer grado, que es el tribunal de primera instancia, si es que la demanda inicia por ahí, y la Corte de Apelación. Son los 2 grados jurisdiccionales porque hay que entender que hay otras instancias que no constituyen grados jurisdiccionales, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia, que constituye un grado, pero de manera extraordinaria. Es decir, propiamente no es un grado jurisdiccional, sino un recurso que se interpone por ahí. Hay otras etapas más, pero en lo que tiene que ver en sí con la acción civil en esas jurisdicciones, como por ejemplo, comenzando por la parte de la primera instancia, hay elementos que son esenciales para accionar en justicia. Para accionar en justicia hay elementos que son esenciales. Se debe ser titular de un derecho. Se debe tener interés jurídico, legítimamente protegido naturalmente. Se debe tener capacidad. Y se debe también tener calidad. Normalmente son 4, a grosso modo, pero son 3, porque el que tiene interés jurídico probablemente también tenga calidad y probablemente también sea titular de un derecho, porque la capacidad ya está clara que el que es mayor de edad y pasa de los 18, pues puede accionar en justicia, y el que es menor de edad tendrá quien lo haga por él en su representación. Muy bien. Con lo relativo al primera instancia, primer grado, Sí. si el juez decide desestimar una demanda argumentando que posiblemente, tratándose de una demanda en ejecución de contrato, por ejemplo, argumenta el juez que el acto de venta, que es el objeto de esa demanda, la ejecución de ese acto, que no se registró en la conservaduría de hipoteca del ayuntamiento del municipio o el registro civil, que no se registró, y él fundamenta su decisión para rechazar la demanda, argumentando que en virtud de eso no pudo ser admitida. ¿Cómo se entiende eso? Es un fallo errático, puesto que el hecho de que un acto de venta, que es un acto civil, recuerde usted que el 1134 del Código Civil establece que los acuerdos entre las partes tienen fuerza de ley para aquellos que lo han hecho y deben ejecutarse de buena fe. Efectivamente. Si nos vamos al artículo 1582, cuando hay acuerdo entre el precio y la cosa, hay venta. El 1383 del mismo Código Civil nos dice a nosotros que la venta es perfecta cuando se paga el precio y cuando se entrega la cosa. Es decir, que si se redacta un acto donde alguien vende y otro compra, se entrega la cosa y se paga el precio, aunque no se haya registrado, ya ese acto tiene validez. Solo bastan las firmas. Sí, las firmas los autentican, las firmas lo legitiman. Y eso del registro civil, para establecer un caso que usted planteó, eso no quita, porque el registro civil simplemente es para hacerlo público y oponible con relación a terceros. Pero de hecho, ya hay una transacción que es perfecta. Puede ser objeto de recurso de apelación una sentencia de esa naturaleza que haya rechazado una demanda. Claro que sí, puede ser objeto
de apelación, porque es una decisión que tan pronto el tribunal de primera instancia la dicta, se desapodera y desapodera el mandato de los abogados, de manera que se puede recurrir, y si las partes quieren prevalecerse, de nuevos abogados también lo pueden hacer, pero ya esa se considera una sentencia definitiva, pero no irrevocable, definitiva porque ya se conoció en ese grado, y como cada grado decide, cuando conoce el fondo, se desapodera, pues evidentemente que el hecho de que se diga que es definitiva no implica que sea en única instancia, sino que puede ser recurrida y puede ser revocada, total o parcial, ¿cómo que no? Claro. En caso que el demandante decida no interponer el recurso de apelación, ¿puede reintroducir su demanda? Bueno, si se tocó el fondo, no, porque hay que estar claro en algo. Si se tocó el fondo de la demanda, no. Ahora, si fue que esa demanda tuvo que ver con alguna nulidad en cuanto a la forma, en cuanto al acto de emplazamiento y no generó ningún agravio, eso no quita que se pueda conocer el fondo. Pero si por alguna razón de inadmisibilidad en el derecho de accionar en justicia no se tocó el fondo y por una cuestión previa al fondo, por una situación que podemos decir, alguna decisión que prejuzga el fondo, se generó algún medio de inadmisión, sí se puede reintroducir por el hecho de que no se ha conocido el fondo, y siendo así, no aplica el 1351 del Código Civil porque no hay cosa juzgada. En este caso, entonces, se puede reintroducir porque lo que se está tratando es, lo que el juez argumenta es que el acto de venta no fue registrado. Ahí no ha tocado el fondo. Sí, se toca el fondo, porque el hecho de que el acto no fuera registrado no le resta validez. Sí. No le resta validez, entonces, ¿cómo poder rechazar una demanda diciendo que el acto de venta no es válido si no se ha tocado lo que le llaman el 1109, que usted lo conoce? Sí. 1109 del Código Civil, que tiene que ver con los vicios del consentimiento. Como no se ha tocado cuestiones de vicio de consentimiento, que muchos abogados saben que son el dolo, el error, la violencia, el consentimiento propio, si no se ha tocado nada de eso, y es solamente que no fue registrado, evidentemente que, aunque no intencionalmente, digamos, pero el fondo se ha tocado porque ha rechazado el objeto de una demanda, diciendo que por el hecho de no estar registrado se rechaza las pretensiones de una propiedad que se adquirió. Es injusto, procede la apelación y se revocará. No creo que ningún juez se atreva a rechazar una demanda por eso. Bien. Bueno, eso es interesante porque eso se da en los tribunales todos los días, situaciones como esa, y a veces un abogado novel no conoce esta situación. Ahora, si es que se niega que, Sí. que se vendiera el objeto porque hubo alguna falsedad, pues entonces hay procedimiento para ello, demostrar si ciertamente se incurrió en algún acto de falsedad o de dolo. Pero ese no es el tema. El tema es que usted dice puro y simplemente que no se registró y eso no le quita legitimidad. Efectivamente. Bueno, hay otras etapas en otras áreas del derecho, como en materia penal, que ahí es el asunto un poco complicado, porque en una etapa en materia penal el proceso podría durar 1 año o 2 años, dependiendo de la cantidad de incidentes que promuevan los abogados, los aplazamientos. Por detalle simple, se aplaza una audiencia en materia penal. ¿Y cuáles son esas etapas del proceso penal? Bueno, en materia penal o procesal penal, que sería lo correcto, hay 5 etapas. Está la primera etapa, que es la etapa que tiene que ver con la etapa de investigación primaria o inicial, que es cuando se aplican las medidas de coerción. Hay una segunda etapa intermedia, que es cuando se conoce los actos conclusivos que van a una audiencia preliminar, si es que pueden llegar, porque los actos conclusivos son diversos. Se puede archivar, y eso es un acto conclusivo. Se puede acusar, se puede hacer un proceso suspendido o abreviado. O sea, hay muchos actos que se pueden hacer, pero en la fase de intermediación de ese proceso, que se va a decidir, y si es una acusación el acto conclusivo, pues es evidente que entonces esa etapa constituye la etapa intermedia. Luego nos vamos a la etapa de fondo, que ya es cuando se está conociendo las imputaciones en la etapa del juicio de fondo, en primera instancia,
y luego nos vamos a la etapa recursiva, que lo conoce la Corte de Apelación, y luego terminamos con la etapa final, que es la de la ejecución de la pena. Y estamos hablando de las 5 etapas que tiene el proceso penal en la República Dominicana. ¿Puede las partes introducir nuevos elementos de prueba en la fase intermedia? Siempre que se incorpore conforme a la norma procesal, porque hay una situación, usted puede interponer un querellamiento, puede constituirse en actor civil, puede adherirse o no al Ministerio Público en su acusación, y si en esa etapa intermedia no se recabaron algunos medios o elementos probatorios, pudiera en el juicio de fondo, tomando en cuenta las disposiciones del 330 combinado con el 170 del mismo Código Procesal Penal, e incorporarse como nuevas pruebas, pero tienen que surgir propiamente de alguna circunstancia del proceso, no que usted de manera pueda prefabricar algunas pruebas para establecer que hay un medio probatorio porque usted quiso. No, eso no. En la etapa más bien del fondo, porque en esta etapa de investigación procesal, salirse con nuevas pruebas de elementos que no hayan sido procesados se hace un poco cuesta arriba. ¿Qué es un proceso penal abreviado? No, porque hay una situación, esa es una etapa conclusiva también, porque eso está dentro de esa etapa intermedia. Después que se inicia una medida de coerción, esa etapa de investigación inicial, primaria, como le llaman, y luego no hay elementos probatorios contundentes, o si lo hay, puede ser que por el principio de oportunidad pueda llevarse a cabo un acuerdo y eso puede generar un procedimiento abreviado de esa acusación, de ese proceso penal, y que puede llegar al extremo hasta de extinguir la acción penal si se pasa el plazo establecido por la norma, que hasta el día de hoy son 4 años. ¿Y qué es eso de criterio de oportunidad? Son cuestiones anexas a las partes para arribar a acuerdo, y el Ministerio Público, si prevé que no hay algún daño fuerte en la acusación o en la persecución, y puede ser que se puede remediar por algún acuerdo conciliatorio, pues son oportunidades que gozan las partes para arribar a los acuerdos, porque no siempre hay que llegar al fondo en un proceso. Son etapas de acuerdos y conciliación. Bien, vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.